El narcotráfico en el Boyaim. El Boyaim es considerado el epicentro del narcotráfico en el Perú debido a su geografía accidentada y acceso muy limitado. Esta región comprende áreas como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Apurímac. Eh, este tiene un impacto político muy fuerte. Hubieron estrategias como las de Ollantumala y el presidente Pedro Castillo que trataron de impedir esto enviando esfuerzos para desmantelar organizaciones, pero después de todo por mucha corrupción y falta de coordinación y más que nada inestabilidad política no resultaron. Los actores principales de esto sería uno de ellos el grupo Sendero Luminoso, que aunque este grupo ya no es tan fuerte como antes, siempre algunos protegen sus rutas y cultivos. También los campesinos que dependen económicamente del cultivo de coca siguen produciendo y produciendo más en masa, ya que es su principal actividad económica. Ahora hablamos de la minería ilegal y el crimen organizado. Se estima que más del 60% de las áreas afectadas por la minería ilegal en Madre de Dios se ubican dentro de zonas protegidas, como lo es la Reserva Nacional de Tambopata. La pérdida de esta biodiversidad es alarmante, con hábitats destruidos, ecosistemas amenazados y el mercurio también que se utiliza para lavar el oro termina en ríos afectando muchos ecosistemas. Esto hace también que la trata de personas y la explotación sexual sea alta. La minería ilegal ha convertido a Madre de Dios en un foco de tráfico de mujeres, quienes son forzadas a trabajar en campamentos mineros bajo amenazas y violencia. Se estima que cientos de mujeres, incluyendo menores de edad, son explotadas en condiciones degradantes. También personas de las poblaciones indígenas son amenazadas o enfrentan pérdidas de tierra, contaminaciones de sus recursos y muchas amenazas por los grupos ilegales para que no reclamen o no tomen cartas en el asunto. Y todo esto se debe a que en el Perú se calcula también que el valor del oro, el 28% del oro explotado en el Perú tiene un origen ilegal, lo que hace que muchas personas sigan llegándose a esos lugares como Madre de Dios para seguir sacando oro y poder venderlo y conseguir dinero. En Perú, la trata de personas está profundamente vinculada a lo que es la minería ilegal. En las regiones mayormente como Madre de Dios y Puno. En Madre de Dios que fuese como La Pampa y en Puno la famosa Rinconada. Eh, Se han vuelto ciertos puntos críticos donde las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y menores de edad, son explotadas sexualmente y laboralmente, que eso ya se podría referir como esclavitud moderna. En estas áreas, caracterizadas por la ausencia de control estatal y la precariedad económica, facilitan las redes criminales a que operen con una relatividad de impunidad. Aunque el gobierno ha intentado combatir este problema con operativos como la Operación Mercurio en 2019, los resultados han sido limitados. Desde dicha operación y durante la pandemia, los tratantes intensificaron sus actividades, engañaron a más personas con falsas promesas de trabajo, que es la modalidad más común que se puede generar. Pese a los esfuerzos del Estado, como reuniéndose con autoridades de las regiones de Madre de Dios y Puno, eh, fue ineficiente, ineficaz, ya sea por la corrupción y la falta de recursos y además por la protección que suelen dar a ciertas personas. En ese contexto es urgente reforzar las acciones interconstitucionales y asegurar que las víctimas reciban un apoyo necesario para reducir sus vidas. Corrupción y crimen organizado en las fuerzas de seguridad. Los problemas internos existen en casos documentados de policías y militares que colaboran con narcotraficantes o mineros ilegales. También teniendo en cuenta que estos casos son muy antiguos, no solamente son ocurrencias de estos años, sino desde hasta más de 10 años de antigüedad en diferentes casos. Uno que puede recalcar que no es tan antiguo es el caso de los cuellos blancos del puerto, que fue en el año 2018 en julio, lugar El Callao. Aunque principalmente enfocado en el Poder Judicial, este caso incluyó la colaboración de varios miembros de policía para cubrir estos actos ilegales. La red traficaba influencias, protegía delincuentes y gestionaba nombramientos ilegales. Incluso llegaron a meter a gente inocente a la cárcel cuando descubrieron estos actos que obviamente no son aprobados por la ley. Algunos ejemplos, o bueno, lo que más sucedía en esos casos era la trata de personas, trato de influencia, CNN audio, entre otros casos.
más que nada podemos darnos cuenta que como nuestra seguridad nacional se comprometía ante actos ilegales y que pueden poner en peligro a otras personas con tal de ganar un poco más de dinero, que es para más o menos solventar su vida, pero algunos lo hacían por necesidad tal vez, pero otros ya lo hacen por simplemente avaricia, que es lo que ya están en funcionarios en el gobierno o en puestos ya más importantes como congresistas o jueces del Poder Judicial. Gracias. Incremento en la seguridad ciudadana. Incremento en el crimen urbano. El crimen organizado no es solo un problema que ocurre en las zonas rurales, sino también afecta a las ciudades como Lima. Las mafias han tomado control de sectores como la construcción y el transporte. Por ejemplo, en las obras de construcción suelen exigir dinero a cambio de protección, lo que en realidad es una forma de extorsión. También controlan rutas de transporte informales, imponiendo tarifas o condiciones a los conductores. La percepción de las personas. La inseguridad es una de las cosas más comunes que preocupan a los peruanos. Muchas encuestas muestran que la mayoría de las personas sienten que vivir seguro se vuelve cada vez más difícil. Esto no solo tiene que ver con el aumento del crimen, sino también con la falta de acciones positivas de las autoridades, lo que hace que la gente pierda confianza en quienes deberían protegernos. Ahora vamos a ver qué hicieron los presidentes ante este tipo de discrepancias en la sociedad. Como primer ejemplo tenemos a Ollanta de 2011 a 2016. Sus estrategias se centró en el Plan del Brain, diseñado para abordar el problema en el Valle de los Ríos Apurímac, Ené y Mantaro, o sea el Brain. Este plan combinaba intervención militar con desarrollo social, buscando no solo erradicar un narcotráfico, sino también ofrecer alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas. También tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018. Durante su gobierno, Pedro Pablo Kuczynski prometió implementar unas estrategias integral contra el narcotráfico, como especial énfasis en la interdicción y en la erradicación de cultivos ilegales. Sin embargo, su renuncia abrupta en 2018 truncó estos esfuerzos, dejando muchas de sus propuestas en etapa inicial y sin ejecución. Impacto internacional y presión externa en el combate al narcotráfico en Perú. Cooperación internacional. Estados Unidos ha sido un aliado importante en la lucha contra el narcotráfico en el Perú, apoyando los programas antidrogas desde 1980. Este apoyo se dio a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, proporcionando dinero, tecnología y recursos logísticos. Pero este enfoque ha sido cuestionado porque se ha centrado principalmente en medidas militares, como la erradicación forzosa de cultivos y operaciones armadas. Estas estrategias han generado problemas con las comunidades locales que dependen del cultivo de la hoja de coca para sobrevivir. Además, las políticas no suelen abordar problemas de fondo como la pobreza y la falta de opciones agrícolas viables, lo que limita su efectividad a largo plazo. Presión externa. Organismos internacionales como la ONU y la Organización de los Estados Americanos presionan al Perú para que refuerce su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto se debe a que consideran que estas actividades afectan la seguridad y estabilidad de toda la región. Estas organizaciones impulsan la creación de leyes más estrictas, el fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales y el respeto a los derechos humanos de las operaciones. Aunque cumplir con los compromisos internacionales no siempre es fácil para el Perú, además de las políticas propuestas, chocan con las necesidades y realidades de las comunidades locales, lo cual genera tensiones internas. Soluciones como fortalecimiento contra minería ilegal y trata de personas, más operativos y presencia militar, ayuda a víctimas como refugio y programas para mujeres y niños, castigos ejemplares como sanciones fuertes a funcionarios corruptos, fomento de actividades legales como reducir el daño ambiental y proteger comunidades. Como segunda solución tenemos reforma del sistema de justicia e internacional, modernización judicial como procesos digitales y rápidos,
alianzas globales como tratados con otros países para compartir información y protección de denunciantes, que son sistemas para desarmar mafias.